Capítulo 5. Rosie, parte 1. Aunque la crisis había pasado, la ciudad mostraba signos de que aún no se había recuperado de la tragedia. Los propietarios de las casas devastadas no parecían muy motivados para reparar los daños mientras permanecían sentados y enfurruñados, y sus vecinos no parecían en absoluto dispuestos a ayudar a animarles. Todos los rostros mostraban una expresión demencial, y la gente permanecía de pie como cáscaras vacías, o deambulaba por las calles sin rumbo. Era casi como si la abrumadora catástrofe les hubiera arrebatado todo lo que les importaba. Pero en medio del tumulto de la gente, mezclado con el parloteo del frenético grupo de socorro que respondía directamente ante el alcalde, sonó una voz joven y enérgica. Era la del doctor Tsarugi, que trabajaba en el centro médico de urgencias que se había establecido frente al hospital. Bien, dijo, quiero que formen una sola fila, sin empujones, y que, uno a uno, tomen asiento. Cuando un paciente se sentaba en la sencilla silla giratoria, el doctor Tsarugi pasaba las manos por su cuerpo vestido y le hacía algunas preguntas. Las palmas de sus guantes llevaban impreso algún tipo de programa de diagnóstico médico. Las preguntas eran para calibrar el nivel de trastorno mental que había sufrido cada paciente. Bien. 97. Un caso leve de envenenamiento por radiación. El equilibrio mental es, no hay problema. Recoja su medicina por allí. Bien, siguiente. Solo al final se deslizó un poco de emoción sincera en el rostro del médico, pero poco después recuperó su semblante radiante. Era un espectáculo verle en acción, trabajando a través de la interminable cadena de pacientes a un ritmo de menos de un minuto cada uno. Sin embargo, la persona que estaba a su lado dispensando medicamentos no era la enfermera. Era una encantadora joven de 17 años que no podía felicitar a nadie ni decir una sola palabra para reconfortarles, pero que mostraba toda la compasión que podía reunir en sus grandes ojos mientras les entregaba tranquilamente sus medicinas. Era difícil creer que, menos de 10 horas antes, todo su cuerpo había estado cubierto de tiritas para eliminar la contaminación radiactiva. Era Lori. Después de ver lo terriblemente sobrecargado que estaba el doctor Tsarugi, se había ofrecido voluntaria para ayudar. Por supuesto, la situación del médico no se había visto favorecida por el hecho de que su enfermera se había asustado terriblemente y aún no se había recuperado de su demencia. Mientras Lori contemplaba a los habitantes del pueblo y las expresiones entumecidas que mostraban, había tristeza en sus ojos, pero otro sentimiento más vigorizante llenaba su delgado cuerpo. Había perdido el uso de la voz y los oídos, pero tenía que seguir viviendo. La determinación de hacerlo ardía con fuerza en su interior. Sin embargo, a un nivel más básico, la chica se sentía inmensamente satisfecha de poder hacer algo por sí misma. De repente, los ojos sonrientes de Lori se llenaron de un intenso brillo. Una poderosa figura vestida de negro se acercaba por la misma calle que llenaban las filas de gente del pueblo. Se detuvo junto al médico. ¿Has llegado bien?, le preguntó. Por el tono de voz del cazador no estaba claro si estaba realmente preocupado o solo estaba siendo educado. Y, por supuesto, su sonido no llegó a oídos de Lori en absoluto. Aún así, tuvo la sensación de que había algo más allá de la severidad habitual en la mirada que les dirigió al médico y a ella misma, y eso hizo que su corazón diera un vuelco. Me las arreglé de alguna manera, respondió el doctor Tsarugi. He oído que los Dhampir tienen una tolerancia a la radiación mucho mayor que la media de los humanos. El médico se sorprendió a sí mismo y se mordió rápidamente el labio. Algunos de los habitantes del pueblo parecían sorprendidos por lo que habían oído, pero la mayoría no mostró reacción alguna. Si bien el impacto de la tormenta magnética fue el culpable, el efecto que tuvo en la población fue demasiado grande. ¿Está el cadáver dentro?, preguntó el cazador. Sí, todavía está dormido. No sé lo que le hiciste, pero debe haber sido increíble. Me gustaría echarle un vistazo. Bien. Pero me gustaría algo a cambio, dijo el médico, cuyas manos nunca descansaban de examinar a los pacientes. ¿Qué cosa? Cuando termines con eso, me gustaría que me ayudaras. No hay nada que pueda hacer, dijo Dee. Si tienes brazos y piernas, tenemos trabajo para ti. Vale, si tengo tiempo. Y con esa respuesta poco característica, Dee salió por la puerta. La mirada apenada de Lori siguió al cazador. Ni siquiera había reconocido su presencia. Al entrar en el quirófano, Dee cogió una lámpara atómica portátil de la estantería y la encendió. Una pálida llama se encendió alrededor de la mecha. El cuerpo del hombre que yacía en la mesa de operaciones, al otro lado de la sala, se perfilaba en azul. Girando el grifo para que corriera el agua, Dee se miró la mano izquierda y dijo, yo también tengo tierra preparada, pero ¿qué quieres primero? No hagas preguntas tontas, respondió rápidamente una voz. Al mismo tiempo, un rostro humano con ojos y nariz apareció misteriosamente en la palma de la mano del cazador. Con el ceño fruncido, dijo, ¿te estás complicando la vida hablando de fuego primero o agua primero?
cuando la verdad es que últimamente nada ha sido tan sabroso. Al fin y al cabo, soy yo quien tiene que comérselos. ¿Tenemos un reactor nuclear hoy? Eso se ve positivamente delicioso. Nada de esa lámpara de alcohol o estiércol seco de hombre lobo, gracias. Eso es lo peor. Sacó un puñado de tierra de uno de los bolsillos interiores de su abrigo y lo puso junto a la lámpara. Date prisa, dijo. El cadáver debería despertarse pronto. Bueno, si lo hace, puedes volver a dormirlo. Día tras día, siempre me estás dando la lata. ¿Fuego o agua?, preguntó el cazador. Me quedo con la tierra. Depuso la mano izquierda sobre el montón negruzco. Se oyó el intenso chirrido del aire al ser aspirado, y el terrón de tierra se deshizo en un polvo que fue inhalado por la palma que colgaba sobre él. Sabe fatal, dijo la voz tras aspirar hasta el último grano de tierra. Esta tierra no ha conocido los altibajos habituales, ni ha formado parte del círculo natural de la vida, la muerte y el renacimiento. No toma su vida del planeta. Es solo una decoración colocada sobre acero. No vas a estar muy satisfecho con los resultados que obtienes alimentándome con porquerías como esta. Sin decir una palabra, levantó la mano izquierda hacia la atómica Keynes. Caramba. Imbécil. Se supone que el agua es lo siguiente, graznó la voz, pero el cazador no movió ni un músculo. Pronto se apagaron más maldiciones de monstruo y psycho, y la luz atómica, por imposible que parezca, se condensó rápidamente en un único chorro incandescente que desapareció en la mano de o, para ser más precisos, en la pequeña boca que se había abierto en la palma de su mano. ¿Y cómo de voraz era esa boca? Bueno, se suponía que el reactor ultracompacto con el que estaba equipada la lámpara era suficiente para alimentar la llama atómica durante más de una década, pero en menos de 2 minutos su color se desvaneció, parpadeó y finalmente se apagó. Ni siquiera enarcó una ceja ante aquel extraño suceso, sino que puso la mano bajo la espita del fregadero, con la palma hacia arriba. Unos minutos más tarde, la voz balbuceó, ya basta, y al hacerlo, giró el grifo para cerrarlo. ¿Cómo te encuentras?, preguntó. De sus ojos seguían fijos en el cadáver. Bueno, me las arreglaré. Supongo que estoy mucho mejor que anoche. Junto con las palabras, una llamarada brotó de la palma de la mano del cazador. En una boca que quedó azul pálido por unos miles de grados de calor, una lengua roja chasqueó impasible, diciendo bruscamente, entonces, ¿qué diablos quieres que analicemos? Sin compasión ni ninguna otra emoción profunda, acercó la mano izquierda al hombre de la mesa de operaciones y se la puso en la frente. En ese instante, todo el cadáver se puso rígido y se dobló hacia atrás desde la cintura, como un arco. Se encajó con tal ferocidad que no habría sido extraño oír cómo se hacían añicos los huesos de su cadera. Incontables puntos rojos empezaron a formarse por todo su cuerpo, junto con motas de sangre. Este cuerpo, que supuestamente había dejado de funcionar hacía tiempo, había empezado a tener actividad metabólica de nuevo. Los vívidos puntos rojos se hicieron cada vez más grandes, y en poco tiempo su tensión superficial se rompió y empezaron a recorrer los costados del cuerpo, dejando inquietantes estelas en su carne. Cuando la primera gota cayó sobre la mesa de operaciones, un débil gemido escapó del cadáver. Tenía los ojos semicerrados. ¿Qué pretendía su mano? ¿Ese tipo de análisis? ¿Qué esperaba aprender de este cadáver? Cuando el tratamiento de la gente del pueblo y la distribución de medicinas terminaron por fin, Lori miró rápidamente al médico. Masajeándose las manos, el doctor Tsarugi la saludó con la cabeza. La muchacha se levantó y entró en el hospital. Esforzándose por no pisar demasiado fuerte, se asomó a la sala de espera. No había nadie. ¿Estaba en la consulta, o quizá en el quirófano? A Lori nunca se le había ocurrido que estuviera allí con un cadáver. Una vez más, salió al pasillo. Decidió probar en el despacho. A pocos centímetros de ella, la puerta del quirófano se abrió hacia adentro. De repente apareció una figura. Un hombre completamente cubierto de sangre. Lori se quedó paralizada, ahogando un grito. El hombre se desplomó de repente. Cuando Lori vio la otra figura que estaba detrás de él, intentó desesperadamente que no le fallaran las rodillas. No quería que la viera hacer ninguna estupidez. Habiendo perdido la voz y el oído, estaba condenada a perder cualquier otra cosa ahora. Mientras la chica intentaba desesperadamente mantener el equilibrio, la observó sin decir palabra. Esperando a que ella controlara sus temblores, el cazador agarró el cadáver por el cuello y lo llevó de nuevo a la sala de operaciones. Mientras contemplaban la sangre derramada en el suelo, sus ojos tenían un tinte oscuro. Para cuando volvió a salir al pasillo, Lori había recuperado la cordura. Siempre había sido una chica valiente. ¿Quieres algo de mí?, preguntó. Él lo dijo en voz alta. Lori intentó desesperadamente seguir los movimientos de sus labios. De algún modo,
consiguió leerlos. Sacudió la cabeza. No tenía nada que hacer con él. Solo pensó que sería agradable verle. Eso era todo. Aunque no puedas recuperar lo que perdiste, puedes aprender algo nuevo a cambio, comentó impasible, casi como si no le importara lo que fuera de Lori. Sin entender exactamente lo que le habían dicho, Lori apretó los labios con gesto adusto y trató de no perderse nada más. Le dijo, ven conmigo. Probablemente no tengamos mucho tiempo, y con eso se marchó. Lori le siguió. Una sonrisa se había dibujado en sus labios. Al observar el frío perfil de comprendió lo que decía. ¿A dónde vais?, les preguntó el médico cuando salieron por la puerta principal. ¿Dónde está el punto más alto de la ciudad?, preguntó el cazador. Eso sería la colina detrás de las fábricas. Vaya, asintiendo con satisfacción, comenzó a alejarse. Mientras las dos figuras se alejaban por la calle, el médico las observó con frialdad. Los daños en la casa de Chad Beckley habían sido relativamente menores. Fijando una lona impermeable sobre un par de agujeros que la caída de rocas había dejado en el tejado, decidió que las reparaciones podían esperar a otro día. Eran una familia de 4 miembros. Chad, su esposa Vera y sus 2 hijos, Luke y Simon. La familia de Chad estaba muy preocupada por su comportamiento. Desde que había vuelto a casa de la sala de control de navegación, su expresión había sido de profunda depresión. Se había saltado la cena por completo y, en cuanto había puesto la sábana sobre el techo, se había ido directamente a la cama. Lo que preocupaba a Chad era hacia dónde se dirigía la ciudad. La nueva ruta que se había programado en los ordenadores los dirigía claramente hacia algunas de las ruinas de la nobleza. Probablemente llegarían allí en menos de 2 días. La cuestión era qué les esperaba allí. Incluso el alcalde dijo que no lo sabía, solo la leyenda tenía la respuesta. Tumbas. Y no el tipo de lugar de descanso noble ornamentado con crestas elaboradas y vigilado por dispositivos electrónicos. Lo que dormía allí era, sacando su mente de su deslizamiento hacia la ansiedad, Chad hizo todo lo posible por conciliar el sueño. El viento aullaba fuera de su ventana. Mañana tendría que levantarse antes del amanecer y volver a la sala de control. ¿Qué demonios le iba a pasar a la ciudad? El cerebro de Chad ardía de preocupación. Abajo, su mujer y sus hijos seguían en pie. Habían pasado tantas cosas, que probablemente no podían acomodarse para descansar. Se oyó un ligero ruido. Un golpe en la puerta, tal vez. Su mujer se dio la vuelta. Las tablas del suelo crujieron. Tendría que hablar con el alcalde para que la sustituyera. Pero, ¿quién podría estar fuera a estas horas? ¿De ninguna manera iba a volver a la sala de control? Alguien entró. La puerta seguía abierta, se oyó el ruido de algo que se caía. ¿Se habrá vuelto a tropezar la señora con la silla?, se preguntó. Un momento, no se volvió a levantar. Unos pasos cruzaron el salón y subieron las escaleras. No dejaban de crujir. Debía de ser su mujer, que estaba en el pasillo. Aún se acercaba. Lentamente. Viniendo hacia aquí. Los pasos se detuvieron. Delante de la habitación de los chicos. Tal vez debería ir a ver quién es. Pensó. No, es solo la mujercita, por supuesto. Además, estoy cansado como un perro. La puerta se abrió. Como, no debería haber ido a hacer teta. Hey, teta era un grito hace un momento, ¿no? Más golpes como cosas cayeron. 2 de ellos. La puerta se cerró. Los pasos se acercaban. Lentamente. Sin prisa. ¿Se detuvieron? Delante de su dormitorio. No puede ser. Llamaron a su puerta. Chad permaneció en la cama. Los golpes continuaron, pararon un momento y volvieron a empezar. Chad salió de la cama. Paso a paso, sintiendo que se hundía en la alfombra, se dirigió a la puerta. No quería ir. Sabía que era su mujer quien estaba al otro lado de la puerta. Pero ¿y si no lo era? Justo delante de la puerta, Chad se detuvo un momento. Los golpes cesaron. El picaporte chasqueó al girar. Suavemente al principio, luego rápidamente, con un tremendo chasquido, el pomo, la placa que lo rodeaba y la sección de la puerta a la que estaban sujetos desaparecieron. Ahora había un enorme agujero. Y la puerta se había abierto de golpe. Había alguien de pie. No era su mujer. Una horrible sensación de ahogo asaltó a Chad. Levantó la mano para agarrarse la garganta, pero antes de que llegara a su corazón se detuvo. Aunque se trataba de una colina, con una altura de solo unos 4 metros, no tenía una vista imponente. Y sin embargo, para uno de los dos seguramente era más que adecuada. Después de todo, Lori no estaba sola,
y a su lado había un hombre al que la oscuridad le sentaba mejor que a nadie. A pesar de la luz de la luna, las llanuras que dominaban eran tan oscuras como cualquier cosa imaginable, pero el cielo hacia el este ya estaba adornado con la primera luz tenue del amanecer. El viento punzaba las mejillas de Lori. Era frío y cortante como un punzón. Lori miró a Ed mientras observaba el cielo del este. ¿Acaso los que estaban atrapados en la oscuridad también esperaban la luz del amanecer? ¿Qué habían venido a hacer aquí? Ed se agachó junto a Lori y apoyó uno de los dedos de su mano izquierda en el suelo. Lori leyó las palabras que había escrito en la arena. Oigo voces. Había escrito ¿de qué voces hablaba? El mensaje parecía casi cruel. Lori se subió el cuello del abrigo. El viento agitó su suave cabello a su paso. Qué frío, pensó. Tal vez la gente no estaba hecha para piojear en la naturaleza. Después de todo, hacía este frío incluso al amanecer. El pueblo seguía moviéndose. Pero hacia donde Barra Diagonal no tenía destino. ¿Hacia dónde se dirigía? Ni siquiera Lori tenía idea de lo que estaba pensando. Si bien era cierto que se había criado en la ciudad, también había experimentado la vida en la naturaleza. Las tierras salvajes eran demasiado terribles. El miedo que inspiraban las monstruosidades y bestias despiadadas que había soltado la nobleza seguía siendo suficiente para que el mundo temblara hoy al anochecer. Lori había deseado volver al pueblo con todo su corazón. Sin embargo, el paraíso que había deseado ahora parecía tan vacío. Lori ya no tenía palabras ni sonidos, y precisamente por eso podía sentir las cosas con tanta más intensidad. Pensó en trabajar un horario razonable, y en tener alojamiento, comida y ropa razonables, en tener una vida satisfactoria, pero no satisfactoria al mismo tiempo. La abrumadora sensación de pérdida de la gente después de haber superado la tormenta magnética solo sirvió para acentuar sus sentimientos. Si no hubiera experimentado la vida en la naturaleza, probablemente habría sido como los demás. Aunque estaba lejos de ser engreída, Lori sabía que algo iba mal en el pueblo tal y como era ahora. Pero, en su silencioso mundo de desesperación, ¿tenía motivos para sentirse orgullosa de ser diferente al resto? Una ineludible sensación de soledad llenaba su corazoncito. Aunque tenía la sensación de que el mundo en el que debía vivir estaba a la vuelta de la esquina, para Lori era una tierra muy lejana. Si salgo de esta ciudad, ¿qué pasará entonces?, se preguntó. Hacia el este, los bordes de las montañas habían empezado a brillar con un tono rosado. La luz se deslizaba por la ladera de la montaña, convirtiéndose en un torrente que cubría las llanuras, y en poco tiempo todo el campo de visión de Lori se tiñó de dorado. Cerró los ojos. Incluso con ellos cerrados, podía ver. Vio el color del viento, y como el viento brillaba a su manera, al cabo de un rato, abrió la boca. Lori trató de leer sus labios. No lo entendió todo. Un poco más despacio, lo repitió. Por fin le entendió. La próxima vez, ven sola. Eso es lo que estaba diciendo. Eran poco más de las 6 de la mañana cuando llamó al alcalde. Encontró al alcalde C1 de Pirige en la silla de su despacho. Mientras un dolor frío le oprimía el pecho, el alcalde se levantó de un salto y vio al cazador de pie junto a la puerta. Se llevó la mano a la garganta y exhalando un suspiro, preguntó, ¿cuánto tiempo llevas ahí? No dijo nada, así que parece que tengo que agradecerte que me hayas dado un susto de muerte. Solo tener un vampiro alrededor parece ser suficiente para dar pesadillas a la gente. Estoy aquí porque necesito preguntarte algo. Ah, sí, así es. Estuviste por aquí un poco antes, ¿no? ¿Tendrá que disculparme? Estaba fuera en ese momento. Parece que tenías a los caballeros detenidos. Las palabras en voz baja del cazador hicieron que los ojos del alcalde Min se abrieran de par en par. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. ¿Por qué detuviste el tema? ¿Por qué hiciste que los metieran en la cárcel? ¿Tengo que responder a eso? Lo único para lo que estás aquí es para matar a nuestro vampiro. ¿Y si alguien fabricó ese vampiro? Le preguntó, ¿qué? ¿Qué tenía que decirte el hombre que abordó tu ciudad hace 2 siglos? El alcalde recibió la pregunta con silencio. ¿En qué consistía? Más silencio, gotas de sudor aparecieron en la frente del alcalde. Solo lo que te dije antes, dijo finalmente el alcalde. Su voz carecía de fuerza de voluntad, y de la quebró con su propio tono suave. ¿Qué le dijo el hombre que visitó este lugar hace 200 años? Puedo imaginar lo que fue, pero no lo mencionaré. Sin embargo, fueron los caballeros quienes lograron lo que tu visitante esperaba hacer. Pero solo después de largos años. ¿Eso es lo que querías? ¿Para qué lo querías? ¿Por qué te peleaste con los caballeros? Nada del alcalde. Después de 2 siglos, los vampiros de repente comienzan a aparecer aquí, y sin embargo no podemos encontrar la causa de ello. No hay nadie aquí chupando la sangre de la gente y convirtiendo a la gente en vampiros. Solo hay una respuesta: fueron fabricados.
hechos así por el proceso especial de alguien. Los ojos de parecían capaces de chuparle el alma al alcalde. Hechos con la técnica que él te dio, y que tú enseñaste a los caballeros. ¿Qué había en su casa? Apoyando ambas manos en la cabeza de su bastón, el alcalde agachó la cabeza. La paz debe mantenerse en la ciudad para siempre. Una voz cercana a un gemido brotó debajo de la cabeza inclinada del alcalde. Ahora las condiciones son ideales. Pero seguimos acosados por la destrucción y las criaturas de pesadilla. El alcalde tiene el deber de proteger a los ciudadanos. Pase ideales, murmuró Dea al salir de sus labios. Las palabras perdieron todo significado y se convirtieron en meros sonidos. Este pueblo es lo que idealmente sería la frontera. Al decir esto, el alcalde levantó la cara. ¿Estaba deformado? Su piel lustrosa seguramente había sido aumentada artificialmente. Las feas arrugas que surcaban sus mejillas parecían surcos en un campo recién arado. Vivir serenamente en medio de las fuerzas indómitas de la naturaleza, sin temor a la nobleza ni a sus despreciables congéneres, ese era el ideal humano. Cuando formé esta ciudad y la poblé con unos pocos elegidos, creí que me había acercado más que nadie a ese objetivo. Pero aún quedaban muchas amenazas. Aún estaba lejos de ser perfecta. El dedo del alcalde presionó la parte superior de su escritorio. De repente, se encontraba en medio de la ciudad. Era la zona residencial inmediatamente posterior a la tormenta magnética. Las imágenes debían de estar tomadas con una cámara holográfica. Los tejados de plástico de muchas casas estaban derretidos, y las torres de descarga eléctrica despedían humo pálido y escupían chispas en su agonía. Los vagabundos iban cojeando solos o sostenidos por sus familiares mientras se tambaleaban lentamente por la calle, seguramente en dirección al hospital. Una niña pasó por la cintura de Dee y desapareció en una habitación trasera. Un camión de bomberos atropelló un sofá y atravesó la puerta principal de alguien. Surgían incendios por todas partes. Un hombre de mediana edad se agarró a una barandilla electrificada, tambaleándose hacia atrás mientras una luz púrpura salía disparada de él. Era un cuadro espantoso. Esta es la ciudad en sus límites. Un mero campo magnético ni siquiera puede empezar a compararse con las otras monstruosidades que la nobleza soltó sobre el mundo. Sin embargo, si toparse con él causó este tipo de estragos, entonces lo que la ciudad considera ideal aún está muy lejos de lo que tengo en mente, y hacer realidad esos ideales implica hacer sacrificios y dar ciertos pasos, ¿no?, dijo el cazador. Ciertos malditos pasos, diría yo. ¿Qué pediste exactamente a los caballeros que hicieran? El alcalde tragó saliva. Suponía que no iba a marcharse ahora, y no era de los que se dejaban engañar por una mentira. Cuando Min estaba a punto de dar lentamente un paso, su pie se congeló en el sitio. Un aura sobrenatural llenaba la habitación. Así que esto es lo que puede hacer un Dhampir, pensó. Este es el hombre llamado De, tan aterrorizado que no le hubiera extrañado que se le parara el corazón, demasiado asustado incluso para temblar. El alcalde contempló el magnífico semblante del cazador. Contéstame. ¿Qué les pediste a los caballeros que hicieran? ¿Qué descubrieron? Jadeó el alcalde. Una esencia increíblemente poderosa amenazaba con aplastar su psique. En ese preciso instante, el interfono del escritorio del alcalde parpadeó en rojo. Con una serie de breves zumbidos llenos de tensión, el aura sobrenatural de se disipó casi de inmediato. Secándose el sudor grasiento, el alcalde cogió el micrófono del interfono. ¿Qué pasa? Aquí la sala de control de navegación. Tenemos un objeto volador solitario acercándose desde el norte-noroeste a una distancia de 40 millas. La velocidad es de 60 millas por hora. El objeto es aproximadamente del mismo tamaño que nuestra ciudad. Estamos tratando de llamarlo, pero no hemos obtenido respuesta. Ya veo. Voy para allá. No olvides prepararte para un contraataque, por si acaso. Cuando apagó el intercomunicador, el alcalde tenía cara de alivio. Se sentía más tranquilo teniendo a un intruso desconocido amenazando la ciudad que sentado en la misma habitación con el joven cazador. Supongo que me iré, entonces, dijo el alcalde sin mirar en dirección a de justo entonces el interfono volvió a zumbar con fuerza. ¿Y ahora qué? El objeto volador ha lanzado misiles. 3 en total. Se están acercando, 20 segundos para el impacto. Suban la barrera. Fue dañada por el campo magnético. Las reparaciones aún están en curso. Comiencen a disparar misiles antibalísticos y cañones antiaéreos. Cuando el alcalde levantó de nuevo su rostro, ahora pálido, no vio ni rastro de la parca volaba hacia la ciudad. Un trío de parcas largas y delgadas, en realidad, con sensores en las puntas y tames que brotaban de las toberas en su parte trasera. Teniendo en cuenta su propia velocidad y la de la ciudad,
ajustaban constantemente su rumbo hacia el objetivo mientras se acercaban a él a toda velocidad. Al ver al cazador de negro que había aparecido sin hacer ruido, todos los que estaban en la sala de control de salida de energía olvidaron que se acercaba su muerte y se quedaron aturdidos. ¿Dónde está el proyector de barrera?, preguntó Dee en voz baja. Aún sabiendo que la muerte estaba cada vez más cerca, consiguió mantener su tono de voz distante. Los ojos de todos los trabajadores se concentraron en uno de ellos. Dee se dirigió hacia el cilindro plateado. Era como una sombra que corre. Sin decir una palabra, los trabajadores se colocaron a ambos lados. En el hueco que dejaron había un agujero enorme en el que un alboroto de ondas electromagnéticas de color azul pálido bailaba caóticamente. Solo hubo un hombre que no abandonó su puesto. Soldador en mano, su cuerpo voló inesperadamente hacia atrás en la sala. De las placas protectoras de su pecho brotó fuego. Acababa de recibir una ráfaga de electromagnetismo. En silencio, Dee se interpuso entre el hombre y el áspero agujero. Su apuesto rostro brillaba azul y frío. No te molestes. No puedo apagar la salida de ondas electromagnéticas, gritó el hombre mientras utilizaba la mano para apagar las llamas de su pecho. Hay 100.000 voltios corriendo por ahí. Sin un protector puesto, estamos hablando de muerte instantánea. Ponte en contacto con la sala de control, ordenó Dee a los trabajadores congelados. Cuando necesiten la barrera, enviaré la corriente. Sin hacer preguntas ni ofrecer argumentos, los hombres asintieron. Uno de ellos, que parecía estar al mando, acercó la boca al micrófono que llevaba al hombro e hizo que lo conectaran con la sala de control de navegación. Un ligero temblor recorrió el casco de la nave. El fuego antiaéreo había comenzado. Aunque estaba equipada con generadores antigravitatorios y una barrera electrónica, su armamento era increíblemente primitivo. Aparte del cañón Prometeo, que, en un cruel truco del destino, había sido desmontado para su inspección una hora antes, solo disponían de 20 cañones ametralladores de gran ángulo con un calibre de 2 pulgadas y 30 lanzamisiles antibalísticos. Por supuesto, no podían fabricar sus propios proyectiles y misiles, por lo que los adquirían a comerciantes voladores especializados en tratar con ciudades flotantes como la suya. Aún así, esos mercaderes eran escasos y se reunían con la ciudad solo 3 veces al año. Si se quedaban sin bienes que no podían producir en el ínterin, una ciudad flotante no tenía más remedio que decimoprimir a ellos por su cuenta. Muchas de las batallas entre 2 ciudades flotantes habían resultado de esta necesidad mutua. Pero las acciones hostiles del objeto volador no identificado que les disparaba no eran sino una matanza indiscriminada. Las llamas prismáticas se extendieron por el cielo y el humo negro envolvió la zona. Para aumentar su poder destructivo, los proyectiles de las ametralladoras contenían uranio empobrecido y estaban armados con espoletas de proximidad. Incluso si no lograban impactar directamente, detonaban automáticamente si sus sensores detectaban un objetivo dentro de su radio de destrucción. Cada vez que los cañones disparaban, la ciudad entera se estremecía. Los misiles que se aproximaban mostraban un comportamiento asombroso. Como seres sensibles, esquivaban los proyectiles y ajustaban su velocidad a medida que se acercaban. Parecían burlarse de la ciudad. Para los misiles antibalísticos de la ciudad era casi imposible ajustar el rumbo. Cada uno de los que habían sido lanzados dejaba una estela blanca e ineficaz en el cielo vacío al desaparecer. Una pequeña sombra negra de muerte se cernía sobre la ciudad. La gente miraba por las ventanas los 3 puntos de luz que se acercaban. En todos los rostros había una expresión de abatimiento. Pensar en el destino que les deparaban aquellos misiles les robaba la fuerza de voluntad. La fragilidad de su paz se había hecho evidente con el ataque de su enemigo. Misiles a punto de impactar, 3 segundos para el impacto, del hombre. Todos los ojos estaban puestos en Dee. El cazador metió la mano en el agujero de la pared y, agarrando un puñado de cables, tiró hacia abajo. Desde el hombro hasta la muñeca, ondas electromagnéticas de color azul pálido se aferraron a él como una tela de araña, y humo blanco se elevó de su cuerpo. Su rostro no mostraba el menor atisbo de dolor. Su mano derecha entró en acción, arrancando los extremos de las cuerdas cortadas. Las ondas electromagnéticas cubrieron por completo a Dee. Quizá era la primera vez que este joven vestía un color distinto al negro. Utilizando su cuerpo como conductor, la energía se disparó repentinamente desde el reactor hasta el proyector de la barrera. Flores de colores intensos se abrieron cerca de la ciudad. Llamas que podían alcanzar los 50 millones de grados y una dosis letal de ondas electromagnéticas y radiación se agitaron por la atmósfera, amenazando con destruir el muro electrónico que había aparecido de repente. La gente vio las ondas electromagnéticas que iban de la mano derecha de Dee a la izquierda en sentido inverso. Los ojos de Dee se entrecerraron. El flujo volvió a cambiar. La barrera no se desvaneció hasta que el trío de explosiones se disipó en el aire. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like,
compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.